La Segunda Guerra Mundial fue un conflicto que cambió el curso de la historia. Fue la guerra más devastadora de la historia de la humanidad, con más de 50 millones de muertos, y hubo un mundo dividido en dos bloques. En este video exploraremos las causas, el desarrollo y las consecuencias de esta guerra que marcó el destino del mundo. Desde la ascensión del nazismo en Alemania hasta la caída de Berlín, repasaremos los eventos clave que llevaron a la guerra y sus secuelas. La Segunda Guerra Mundial comenzó en 1939, pero sus raíces se remontan a la Primera Guerra Mundial. El Tratado de Versalles, firmado en 1919, impuso duras sanciones a Alemania, lo que generó un sentimiento de resentimiento y deseo de venganza en el pueblo alemán. El ascenso del nazismo en Alemania, liderado por Adolfo Hitler, y la política de apaciguamiento de las potencias occidentales permitieron que Alemania comenzara a rearmarse y expandirse territorialmente. La política racial de los nazis, basada en la idea de la superioridad aria, llevó a la persecución y asesinato de judíos, gitanos, homosexuales y otros grupos minoritarios. La economía alemana estaba en ruinas después de la Primera Guerra Mundial y Hitler prometió restaurar la dignidad y la prosperidad de Alemania. Adolfo Hitler se convirtió en canciller de Alemania en 1933 y rápidamente comenzó a consolidar su poder. La propaganda nazi y la violencia contra los opositores políticos permitieron a Hitler establecer un régimen totalitario. La Noche de los Cuchillos Largos en 1934 marcó el comienzo de la purga dentro del partido nazi y la eliminación de cualquier oposición. La política exterior de Hitler, basada en la expansión territorial y la recuperación de la dignidad alemana, llevó a la remilitarización de Renania en 1936 y la anexión de Austria en 1938. La política de Lebensraum, o espacio vital, de Hitler buscaba expandir Alemania hacia el este y eliminar a los judíos y otros grupos considerados inferiores. Las potencias occidentales como el Reino Unido y Francia adoptaron una política de apaciguamiento hacia Alemania, esperando evitar otra guerra en Europa. La anexión de Austria en 1938 y la ocupación de Checoslovaquia en marzo de 1939 demostraron la debilidad de la política de apaciguamiento. La Unión Soviética, liderada por Josip Stalin, inicialmente se alineó con Alemania, pero luego se convirtió en uno de sus principales enemigos. El pacto Ribbentrop-Molotov, firmado en agosto de 1939, fue un acuerdo de no agresión entre Alemania y la Unión Soviética, que permitió a Hitler lanzar la invasión a Polonia. La política de apaciguamiento fue criticada por muchos, incluyendo a Winston Churchill, quien advirtió que la política de apaciguamiento solo llevaría a más agresiones de Hitler. El 1 de septiembre de 1939, Alemania invadió Polonia, lo que desencadenó la declaración de guerra de Francia y el Reino Unido. La invasión alemana de Polonia fue rápida y efectiva, gracias a la táctica militar conocida como Blitzkrieg o Guerra Relámpago. La Unión Soviética invadió Polonia desde el este. De acuerdo con el pacto Ribbentrop-Molotov, la caída de Polonia marcó el comienzo de la guerra en Europa. La batalla de Francia en mayo de 1940 fue una campaña militar en la que Alemania invadió Francia y estableció la Francia de Vichy. La batalla de Inglaterra, librada en el verano de 1940, fue una serie de bombardeos aéreos alemanes contra el Reino Unido, que finalmente no lograron su objetivo de debilitar la resistencia británica. Alemania continuó expandiéndose por Europa, invadiendo Dinamarca, Noruega, Bélgica, Holanda y Francia. La expansión alemana parecía
imparable, pero la Unión Soviética y los Estados Unidos comenzaban a perfilizarse como amenazas importantes. La invasión de la Unión Soviética en junio de 1941, conocida como la Operación Barbarroja, fue un punto de inflexión en la guerra. La campaña en el Frente Oriente fue brutal y sangrienta, con ambos bandos sufriendo enormes pérdidas. La batalla de Stalingrado, librada en 1942 y 1943, fue un punto de inflexión en la guerra, ya que los soviéticos lograron derrotar a los alemanes y comenzaron a empujarlos hacia atrás. En junio de 1944, los aliados lanzaron la Operación Overlord, una invasión masiva a la Normandía francesa. La batalla fue intensa, pero los aliados lograron establecer una cabeza de playa y comenzaron a avanzar hacia Alemania. La liberación de París en agosto de 1944 fue un momento clave en la guerra, ya que simbolizó la derrota alemana en el frente occidental. La batalla de las Ardenas en diciembre de 1944 fue la última gran ofensiva alemana en el frente occidental y terminó en derrota. La caída de Berlín en abril de 1945 marcó el fin del Tercer Reich. El 8 de mayo de 1945, Alemania se rindió incondicionalmente, poniendo fin a la guerra en Europa. La Segunda Guerra Mundial dejó un mundo devastado. Más de 500 millones de personas murieron en la guerra y muchas sufrieron heridas físicas y emocionales. La guerra también llevó a la formación de las Naciones Unidas y al inicio de la Guerra Fría, un periodo de tensiones entre los Estados Unidos y la Unión Soviética, que duraría décadas. La guerra también llevó a la división de Europa en dos bloques, el bloque occidental y el bloque oriental, y a la construcción del muro de Berlín en 1961. La Guerra Mundial fue un conflicto que cambió el curso de la historia. Fue una guerra que nos enseñó la importancia de la cooperación internacional y la necesidad de proteger la paz y la seguridad mundiales. Es importante recordar las lecciones de la historia y trabajar hacia un futuro más pacífico y seguro para todos. La guerra también nos recordó la importancia de la libertad y la democracia, y la necesidad de protegerlos contra la tiranía y la opresión.